Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de filosofía y en esta ocasión vamos a repasar y conocer lo que significaba la filosofía helenística romana. ¿Sí? Helenística porque viene de los griegos y romana porque Roma como imperio conquista, invade todos los territorios comprendidos en la antigua Grecia. Por lo tanto, al apropiarse Roma de todas las ciudades-estado de Grecia, entonces, ¿qué pasa? Roma tenía también su pensamiento, tenían sus ideas, pero Grecia tenía ideas más sólidas. Grecia y los griegos habían construido bases fundamentales para el inicio de la filosofía. De allí que, sin duda alguna, la filosofía griega influyó mucho en la filosofía romana. ¿Sí? La mayoría de los filósofos romanos tuvo influencia de diversas escuelas, o sea, hubo una mezcla, ¿no? O sea, Roma no es que desapareció todas sus ideas como hicieron acá los españoles con los incas, ¿no? La filosofía incaica fue desplazada por los españoles, ¿no? Tanto así que muchas de sus ideas de España, sus filosofías, hasta ahora las practicamos. Y hemos dejado de lado nuestra propia filosofía, la pre-inca y la inca. Entonces, en cambio, los romanos no hicieron eso con los griegos. Al contrario, los romanos tomaron lo mejor de Grecia, de sus ideas, para poder ahora mezclarlas con las ideas romanas. Y es por eso que hoy día vamos a repasar cuáles fueron las ideas que rescataron los romanos y cuáles fueron las que, producto de esa mezcla, surgieron. Y empezamos por una de las ideas que hasta ahora nos influye, el platonismo. Así es. Esta doctrina, que ustedes saben se desarrolla con Platón, llega a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era y lo favorece la influencia poderosa que ejerció sobre el cristianismo y el judaísmo. Así es, porque el platonismo ha influido en sectores del pensamiento religioso de forma que se llega a creer que ciertos ritos, pensamientos y doctrinas están basadas en él. Como bien sabes, el platonismo es aspirar a la idea perfecta, aspirar a la sociedad perfecta. Algo que tiene mucho de cristianismo, o el cristianismo tiene mucho de platonismo. Todas las ideas cristianas que tú conoces, todas las ideas, apuntan a una nueva ciudad celestial. El platonismo, de igual manera, apunta también a una visión perfecta de una sociedad mejor, ¿no? La religión cristiana, de igual manera, ¿no? Forma seres humanos perfectos, justos. Lo mismo, el platonismo tiene esa utopía de que haya seres humanos justos y nobles, ¿no? Y algunos ritos ya existían, por ejemplo, los pitagóricos se reunían en el campo, y también los platónicos, los platonistas, se reunían también en cuevas para poder discutir sus ideas. Lo mismo, los primeros cristianos hacían lo mismo. Iban a hacer sus cultos de encuentro con Dios en el campo, porque su maestro les llevaba al campo. El hecho de enseñarles en el campo, el hecho de que Jesús enseñaba en el campo, también tiene la visión aristotélica, ¿no? Porque Aristóteles era de enseñar en el campo, de allí su famosa escuela peripatética o el peripatesismo. Este recibió el nombre por estar situado al lado del templo dedicado a Apolo, el cual poseía un jardín por el que, según la tradición, el maestro paseaba con sus discípulos, reflexionando sobre la vida. En griego, peripateín significa pasear, por eso a los seguidores de Aristóteles se les llamó peripatéticos. ¿Ve? Entonces, hay mucha influencia. Ahora, quizás también hay diferencias, ¿ah? Una de ellas es que el cristianismo es monoteísta, creen en la existencia de un solo Dios, en este caso Jehová. Lo mismo pasa con el Islam, ¿no? Es monoteísta, solo creen en un solo Dios, que es Alá. Y lo mismo Buda, ¿no? O sea, también la idea, ¿no? de que solo hay un solo ser que produce todo, es monoteísta. Pero los romanos eran politeístas, los griegos también eran politeístas, tenían varios dioses. Entonces, cuando Cristo viene con la idea de un solo Dios, que ya venía de la filosofía judía, ¿no? De Abraham, de Moisés, ¿no? Entonces se impone una nueva visión de la religión. ¿Ve? Entonces, si bien es cierto, hay cosas que los unen al platonismo, al aristotelismo, ¿no? Al peripatesismo,
y al cristianismo, también hay cosas que los separan. Y más aún, a lo largo surgió otras escuelas, como del siguiente, por ejemplo. ¿Quién? Estratón de Lámsaco. Estratón fue discípulo de Aristóteles e incrementó los estudios naturales de la filosofía de Aristóteles, y él fue el primero que abraza una forma de ateísmo. Ellos abogaron por el examen del mundo para entender la fundación última de las cosas. Estratón de Lámsaco es el primero que genera ideas ateas. Ahora, pongamos bien al ateísmo. El ateo es alguien que sí acepta la existencia de Dios, solo que está en contra. Ateo. Teo significa Dios, a significa en contra. Entonces, ateo significa estoy en contra de Dios. En cambio, el agnóstico no, pues el agnóstico no ni acepta la idea de un Dios. O sea, en cambio, el ateo sí considera la idea de Dios, pero está en contra, no solamente de Dios, sino también de los dioses, ¿sí? Entonces, Estratón de Lámsaco, discípulo de Aristóteles, genera esta corriente, ¿no? de ateísmo, y que hasta hoy se ha enmarcado. Muchos científicos se prestan de ser ateos. Muchos científicos reputados se prestan de ser ateos. Pero su ateísmo de algunos es tan extremista que llegan a odiar a Dios. Y a algunos su ateísmo es tan suave, tan ligero, que simplemente emiten una idea y punto. Vamos a recordar, por ejemplo, a Albert Einstein, un gran científico, un premio Nobel, y él sostenía lo siguiente: creer es más fácil que pensar. He ahí la razón de que haya más creyentes. ¿Qué tal? Esto es una frase atea. Acepta la existencia de Dios, pero también objeta, ¿no? Porque dice que la creencia es necesaria, ¿no? Pero los que piensan no pueden creer, ¿no? ¿Ve? O sea, no pueden ser creyentes. Entonces es una idea también que choca, ¿no? Es una especie de mezcla de cierto ateísmo en la frase de Einstein. Bien, por ejemplo, el ateísmo siempre ha tenido objeciones al desarrollo de la conducta. Vamos a ver en el ejemplo, aquí el médico y el paciente, ¿no? El paciente dice: las oraciones de mi familia me mantienen con vida, doctor. El doctor se sorprende y dice: oh, entonces creo que no necesitarás esto, le saca, ¿no? Todo esto. Y comienza el paciente a sentirse mal, lógico. Y el doctor dice, el médico: tal vez puedan servirle a alguien con menos fe. ¿Qué les parece? No, esta ilustración es atea, sin duda alguna, porque objeta. ¿Por qué? Porque para el lógico, para el ser racional, si un paciente mejora es por los medicamentos que le suministra por orden del médico, por la dieta y la conducta que se le exige por orden del médico. O sea, y se supone que por esa conducta, por esa dieta, por esos medicamentos, el paciente va a sentirse mejor. Pero el paciente que dice: no, todo es gracias a Dios, mi recuperación, todo eso. Entonces, no hay una especie de reconocimiento al médico, sino es más a Dios. Entonces, esta ilustración justamente objeta, cuestiona esa creencia de que todo es Dios, o que gracias a Dios es todo. Lógico, es una actitud religiosa, ¿no? Pero la actitud científica también es letal. Bien, repasamos otras escuelas filosóficas que nacen en esta época. El cinismo. Se denomina cínico, que en griego significa perro, denominación despectiva por su frugal modo de vivir, dice, fundada en Grecia durante la segunda mitad del siglo IV. Los cínicos eran llamados perros. ¿Por qué? Porque su modo de vivir era tan extravagante que no les importaba las cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, el griego Antístenes fue su fundador. Sí, repasemos una frase de Antístenes. ¿Qué dice Antístenes? ¿Qué clase de mujer escoger? Dice: si es hermosa, no será solo tuya. Si es fea, solo tuya será la desgracia. ¿Qué les parece? Esa es la frase cínica. El cinismo te dice cosas reales, pero con un tono irónico. Y el cínico es experto en eso. Claro. Dice: si tu futura mujer o tu futuro varón es hermoso o es hermosa, no será solo tuya. Cínico, o sea, no. En la realidad,
Esto en la mayor parte de casos es así, ¿no? Y si es fea, solo tuya será, dice. Sí, pues los feos siempre somos de alguien y nada más, ¿no? Y las feas también, no solamente de alguien, ¿no? Porque nadie más pues va. O sea, ¿qué quiere decir esto? El cínico significa que búscate un marido feo, pues. Búscate un varón feo, porque si te buscas un varón guapo, no va a ser solo para ti, pues. ¿Ve? Esa es la idea del cinismo, ¿no? Esta es una de sus frases. A ver, veamos más. Sin embargo, Diógenes fue el más grande cínico. Si bien es cierto, Antístenes fue su fundador de esta filosofía, pero Diógenes fue grande en su cinismo. Diógenes de Sinope, uno de los filósofos más reconocidos y representativos de su época. Reinterpretaron la figura en esta escuela, además de los ya citados, Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, su esposa Hiparquía y Menipo de Gadara, por ejemplo. ¿Qué dice Diógenes? Diógenes dice esta extraordinaria frase. ¿De qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? ¿Ve? A diferencia de las demás corrientes de pensamiento de diversas carreras profesionales o de diversos oficios, la labor del filósofo es herir, es fregar, objetar, cuestionar, porque si no, no sirve. La filosofía sirve para eso, o sea, para objetar, para incomodar. Si no, no es filosofía, pues. Tampoco harías filosofía si no buscas lo malo, ¿no? Porque para lo bueno, para lo romántico, está la literatura, ¿no? Para la descripción está la historia, pero para la objeción, el cuestionamiento está la filosofía. O sea, tú aprendes filosofía para que sepas que no solamente hay un punto de vista en la vida, sino hay muchos puntos de vista, y que tú puedes crear otro punto de vista. Pero no porque lo creas tú vas a imponerlo a los demás. No, la filosofía es diversa, amplia, ¿no? Y respeta también los puntos de vista de los otros, pero no necesariamente está de acuerdo con todo. Otra frase de Diógenes. Otros perros solo muerden a sus enemigos, mientras que yo también muerdo a mis amigos, con el fin de salvarlos. ¿No? En resumen, aquí nos está ofreciendo una visión de que el amigo sirve para morderte. Pero en la realidad, ¿quiénes nos muerden? Los enemigos, ¿no? Cuando deberían ser los amigos. ¿Pero por qué nos muerden? Diógenes dice con el fin de salvarlos. Ajá, ¿salvarlos de qué? Es que a veces nosotros estamos a punto de cometer una sinrazón y para eso están las voces de los amigos, de las amigas, para que justamente nos digan en qué estamos mal, qué estamos haciendo mal. Esa es la idea del amigo, de la amiga, ¿no? Bien, ¿qué más? Otras frases. ¿Qué dice más Diógenes el cínico? Es preferible la compañía de los cuervos a la de los aduladores, pues aquellos devoran a los muertos y estos a los vivos. Hay que tener cuidado con la adulación, porque siempre trae fingimiento. Detrás de una adulación está un interés malsano. Sí, la adulación, ¿no? Lo que conocemos en buen peruano es sobar la espalda, ¿no? ¿No? Sobón, sobar la espalda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque detrás de ellos hay un interés que no siempre, que no siempre es lo correcto. En fin, un día Diógenes estaba en la noche andando con su lámpara. En la noche con su lámpara. Entonces sus discípulos le dijeron, maestro, ¿qué hace andando con una lámpara de noche apagada? Porque sí, pues su lámpara estaba apagada, ¿no? Andando en la noche con su lámpara apagada, ¿no? Entonces, sus discípulos se sorprendieron, dijeron, ¿qué hace maestro así? Y el maestro Diógenes contestó, estoy buscando un hombre justo. Hombre refiriéndose a varón y a mujer. Estoy buscando un hombre justo. ¿Tú crees que lo encontrará? En plena noche con lámpara apagada, ¿lo encontrará? Es un simbolismo, por supuesto, ¿no? Está hablando metafóricamente. No, pues no lo va a encontrar. ¿Qué quiere decirnos el cínico Diógenes con eso? Que no hay hombre justo ni mujer justa. No lo hay. Por eso el cinismo es tan caradura, por eso el cinismo es tan inteligente, que te dice muchas verdades con ciertas ironías, ¿no? Incluso con bromas. En fin,
Interesante escuela del cinismo. Repasemos otra, los cirenaicos ahora. Los cirenaicos fue una escuela ultrahedonista, fundada por Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates. Ultrahedonista significa que los cirenaicos amaban el placer, pero no solamente el placer simple, sino el perderse por el placer. Estos cirenaicos armaban una serie de actividades muy ultrahedonistas. El término es muy elegante para describir que ellos sostenían que esta vida es única, ¿no? Y esta oportunidad es única para gozar, para sentir el placer, para acercarse a los espacios de placer nunca probados por el ser humano. ¿Ve? Y la edad más ultrahedonista que tiene todos los seres humanos es la juventud, ¿sí? Ahí donde pruebas los placeres del mundo, ahí es donde surgen las mayores tentaciones, ¿ve? Entonces los ultrahedonistas eran eso, ¿no? Los cirenaicos. Los cirenaicos, a pesar de que fundamentaban el placer como base de todo, se ocuparon principalmente cuestiones de ética, o sea, de conducta. ¿Por qué hago lo que hago? Claro, es interesante, ¿no? Tanto, o sea, tú te portas bien, ¿qué trae como recompensa? Tú haces correcto a las cosas, pero ¿qué te trae como recompensa? Entonces, para los cirenaicos no importaba la recompensa, lo que importaba es qué placer te generaba hacer lo que haces. Y si te generaba buen placer, entonces sigue haciéndolo. De lo contrario, ¿para qué? No sirve. Los cirenaicos defendieron una posición sensualista. O sea, para ellos, la única fuente de conocimiento son los sentidos. Por lo tanto, eran sensoriales. Y lógico, también eran subjetivistas, porque no hay más conocimiento que el conocimiento individual. O sea, los cirenaicos sustentaban que solo cada persona podría percibir sus conocimientos, cada persona podría encontrar su forma y su modo de vivir la vida, porque nadie que uno para saber si algo le produce placer o algo le produce dolor, ¿no? No hay mejor experiencia que la de uno. Entonces, la escuela cirenaica impulsó este tipo de conductas. Para ellos, para los seguidores de Aristipo, prolongaron las enseñanzas de su maestro hasta el periodo helenístico. El placer es el bien supremo, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. ¿Qué les parece? O sea, ellos eran full placer. Todo lo que te causa placer, hazlo. Si no, no lo hagas. Ahora, esta escuela fue, bueno, Cicerón, por ejemplo, un filósofo romano, y otros autores nos cuentan que las lecciones dadas por Cirene, de Alejandría y todo, esta conducta de los cirenaicos, produjo tantos suicidios, que tuvo que prohibirse esa filosofía. Claro, porque ¿cuál es lo contrario del placer? El dolor, ¿sí o no? Claro, porque todo placer viene acompañado de un dolor. Entonces tú puedes experimentar placer, puedes buscar el placer, pero luego vienen sus consecuencias. Y siempre dice todo placer viene acompañado del dolor. En fin, interesante. Porque los placeres de la vida, son escasos, dice, a comparación de los abundantes pesares. Además, todos los asuntos humanos están orientados hacia lo incierto, lo azaroso, y al final de cuentas condenados a un funesto destino. ¿Qué les parece? Sí, pues. Hay una mulisa serreña que se llama A ti, de la composición musical de Graciano Rix y la letra de María Velilla de Rodríguez, ¿no? En la cual dice, en la vida, en el camino, el placer va deprisa y el dolor va despacio. No hay mejor mulisa que retrata la filosofía cirenaica y la filosofía de Epicuro, ¿no? La filosofía epicureísta, ¿no? Que el placer, sí, pues el placer es, bueno, ¿quién no experimenta placer? Pero no es de siempre ni para siempre. La mayor cantidad de la vida es dolor. Por eso surge el epicureísmo. ¿Qué es el epicureísmo? Es un sistema filosófico enseñado por Epicuro de Samos, filósofo ateniense en el siglo IV y seguido después por otros filósofos llamados epicureístas. ¿En qué consiste la filosofía de Epicuro?
Epicuro adquirió la finca llamada El Jardín en las afueras de Atenas y fundó su escuela de filosofía, formado tanto por varones como por mujeres. Ajá, atento a este dato, ¿eh? Epicuro fue el primero en incluir a mujeres en su escuela. Recuerden que eran tiempos muy machistas, eran tiempos en los cuales no había acceso a las mujeres a la formación, a la educación. O sea, los presocráticos, los periodos cosmológicos de la filosofía no destacan ninguna mujer porque la mayor parte de filósofos eran varones. Entonces, Epicuro rompe esa tradición y Epicuro sí incluye a discípulas, a diferencia de otros filósofos. ¿En qué consiste su filosofía? Dice, Epicuro propone la realización de la vida buena y feliz mediante la administración inteligente de placer y dolor. Ajá, no es como los sirenaicos. Los sirenaicos decían, todo es placer, ¿no? Y hay que gozar la vida. No, Epicuro dice, hay placer y hay dolor, pero que sea cada ser humano que decida cuándo va a tener dolor y cuándo va a tener placer. Y eso es algo que tú como joven tienes que aprender, a administrar tu dolor, a administrar tu placer. Hay decisiones en la vida que tú vas a tomarlas y, y todo va en función a que evites el dolor o ganes el placer. Por ejemplo, si tú este año te preparas, das todo por los estudios, entonces vas a tener el placer de que quizás ingreses a la universidad sin ningún inconveniente. Pero si tú no te preparas, tú no te dedicas a estudiar, entonces vas a tener el dolor de sentir que no ingresas, ¿no? Ni este año y vas a padecer tu ingreso el próximo año. ¿Ve? O sea, cada uno decide, dice, su placer, su futuro placer y su futuro dolor, en base a sus decisiones. Tú, por ejemplo, si te conviertes en un mal hijo o una mala hija, tú estás fabricando tu dolor, ¿no? Y no solamente el tuyo, sino también de todo tu entorno. Entonces, Epicuro propone eso. Epicuro dice, hay bien y hay mal. Todo lo que haces bien te va a generar placer y todo lo que haces mal te va a generar dolor. Para Epicuro, la presencia del placer o felicidad era un sinónimo de la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción, hambre, tensión sexual, aburrimiento, en fin, somos lo que decidimos. Sí, somos lo que decidimos. Epicuro dice, hay que buscar el equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo para proporcionar la serenidad. A eso le llama ataraxia, la tranquilidad absoluta. Ataraxia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tranquilo? La última vez que te sentaste frente al horizonte y dijiste, estoy bien. Te sentiste bien. Son pocos momentos, ¿sí o no? Cuando encuentras esos momentos, realmente son extraordinarios y no siempre los hay. En fin, eso es la filosofía de Epicuro. Para ellos, ¿no? Es realmente genial de que, bueno, pues no, la idea de sentir placer, de sentir dolor era extraordinario. Pero pasemos a otros, los estoicos. Los estoicos, fundado por Zenón de Sitio, de origen mateísta, después de tomar contacto con la filosofía de Ferney, cínica y megárica, creó una escuela en una estoa, en un pórtico. Por eso estoico significa pórtico, palabra que significa estoicismo. Sí, veían el universo gobernado por la casualidad, sin la interferencia de dioses. Eran los principales rivales de los estoicos y ambas filosofías murieron en el siglo III. A ver, ¿cuál es la idea principal de los estoicos? Dice, para los estoicos el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Ah, interesante. Si para los epicureístas podía haber un equilibrio entre dolor y placer, ¿no? Para ellos, pero para los estoicos no. Dicen, no, el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Los estoicos dividen la filosofía en tres partes: lógica, teoría del conocimiento y de la ciencia, ¿no? La física, ciencia sobre el mundo y sobre las cosas, y la moral, ciencia de la conducta. En estos tres campos dividieron los estoicos la filosofía, que fue un avance significativo, el estudiar la lógica, todo el conocimiento,
estudiar la naturaleza, el origen, la fisis, ¿no? Y estudiar la conducta, o sea, la moral humana. ¿Cuál es la idea de los estoicos? Para los estoicos, dice, el pensamiento debe ser más fuerte que la materia y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral. Eso lo decía Zenón de Sitio. Estoico. ¿Quién es un estoico? Un estoico es aquel que le gusta sacrificarse por los demás. Le gusta servir a la humanidad. Le gusta entregarse por todo. Por ejemplo, bendecidos son aquellos que tienen un amor estoico. O sea, alguien que los ama y es estoico. Sí, porque el estoico da todo, sin importarle nada. El estoico se sacrifica. Es el padre que trabaja día y noche para que sus hijos no le falten nada. Es la madre que trabaja, estudia, cocina, lava y da todo por sus hijos. Eso es un estoico. Y todos tenemos algo de estoico, pero algunos tienen mucho de estoico. Y realmente los estoicos son personas admirables porque se entregan a los demás, se sacrifican por una sociedad, por un país. ¿Ve? Esos son los estoicos. No son pues como los hedonistas que buscan placer o los ultrahedonistas, ¿no? No, los estoicos son gente muy racional, ¿no? O sea, ellos son conscientes y ellas son conscientes de lo que hacen, porque saben muy bien que la recompensa va a ser mayor que el presente trabajo. En fin, otra frase estoica. No tengas miedo de los insultos ni de las críticas. ¿Ven? Eso es ser estoico, pues, ¿no? Porque el estoico no paraliza su actividad a pesar de las objeciones, de las críticas que le hagan. El estoico asume su vida. Y bueno, pues, ¿no? Personajes estoicos tenemos abundantes en el mundo. La ciencia de la vida, dice el estoico, tiene más relación con el arte de la lucha que con el arte de la danza, porque es preciso estar siempre preparado a sostener con firmeza circunstancias súbitas e imprevistas. Es decir, los estoicos tienen mucho que enseñarnos en torno a lo que significa la capacidad humana del sufrimiento, del aguante. Y los seres humanos, ¿no?, son expertos pues, en sacrificarse, ¿no?, en entregar a los demás para la sobrevivencia humana. ¿Eh? En fin, es interesante estas escuelas, ¿no? El estoicismo, sacrificio, el ultrahedonismo, ¿no?, placer, el epicureísmo, todo lo que es administra tu placer, tu dolor, en fin, los cínicos, por ejemplo. Pero vayamos a conocer a otro. Sí, al pirronismo. ¿Qué es el pirronismo? Pirrón es la escuela escéptica, comienza con Pirrón en el siglo III y continúa con Enesídemo en el siglo I. Los escépticos pirrónicos tenían como principio el poner en duda todo cuanto fuese dado generalmente como verdad. Ajá, ellos dudaban de todo. Sí, dudar de todo. Duda. Profesor, ¿pero eso no hablaba Descartes con su cogito ergo sum, pienso luego existo? No, Descartes es después. Pirrón fue uno de los primeros en enseñarnos que hay que dudar de todo. No te asegures de nada. Y sí, pues, pregunta a cualquier viejo. Y yo como viejo también te puedo decir, ¿no? No te confíes de nada, ni de nadie, porque la vida es tan sorpresiva, la vida es tan increíble a veces que te genera pavor, que te genera bastante expectación cuando ves personas que confiabas y que al final no dieron la talla, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña Pirrón? Duda, dice, duda de todo, incluso si fuese verdad, duda, ¿ves? Es interesante su escuela. Los eclécticos. ¿Qué hacen los eclécticos? Del griego eklegein, que significa escoger. En filosofía, ¿no?, se caracteriza por escoger y son sin principios, dicen los eclécticos. Concepciones filosóficas diversas, ¿no? Los eclécticos, ¿no?, se desarrollaron en Grecia y fue una forma de sintetizar los grandes hallazgos intelectuales de la filosofía clásica anterior de los presocráticos, Platón y Aristóteles. El ecléctico es escoger. Como han notado, tantas filosofías que se han generado, tantas filosofías, que al final pues ya tienes como para vivir, ¿no? A ver, lunes voy a ser estoico, martes voy a ser socrático, dialogante, ¿no?, miércoles voy a ser aristotélico, voy a ir a pasear y enseñar, ¿no?, jueves voy a ser estoico, hay que sacrificarse,
El viernes voy a ser, pues, a ver, voy a ser pitagórico, ¿no? Estudioso de las leyes de la matemática. El sábado voy a ser hedonista, placer, ¿no? Voy a ser sirenaico, ¿no? Y el domingo voy a ser epicuro, o sea, voy a administrar mi dolor y mi placer. El eclecticismo es eso, o sea, es reunir todas las diferentes filosofías del ser humano y tomarlas en cuenta. Y hoy en día la gente es ecléctica, sin principios. La gente se acomoda, ¿no? O sea, de acuerdo a la situación, uno se acomoda. Ahora, ¿eso es malo, profesor? No, es parte de la naturaleza humana, la adaptación, acomodarse, ¿no? Acomodarse, porque de lo contrario eres aniquilado. Por eso el gran Charles Darwin sostenía eso, ¿no? O sea, la especie mayor ha sobrevivido porque se ha adaptado. Algunos dirán, no, el más fuerte se impone. Sí, pero el más fuerte cae también, porque tarde o temprano se debilita, más temprano que tarde. Pero el que sobrevive, el que se adapta es el que triunfa, el que se adapta. El eclecticismo es mucho de adaptarse. Tantas filosofías que aparecieron y había pues para escoger, ¿no? Hoy en día tú, por ejemplo, yo te puedo pedir a ti que escojas un tipo de filosofía. ¿Cuál escogerías? ¿Ve? Por eso que es importante, ¿no? Tener una concepción filosófica, porque a partir de ahí vas a generar toda tu base de pensamiento, ¿no? Toda tu base de pensamiento. En fin, interesante las filosofías que conocemos el día de hoy en el periodo helenístico romano. Vamos a las preguntas. Bien, las preguntas de hoy. A ver cómo nos va. Un repaso a lo que hemos tratado, ¿cierto? Primera pregunta. El sumo bien para Epicuro se obtiene buscando ¿qué cosa? El placer, la castidad, la bondad, Dios, la bondad. A ver, ¿cómo se consigue el sumo bien? Por Epicuro. Muy bien, el placer. Para Epicuro, el placer es el sumo bien. Claro. Y esto tiene su contrario, que es el dolor. Los estoicos buscan el sumo bien ¿dónde? Ajá, si Epicuro el sumo bien busca en el placer, los estoicos ¿dónde buscan el placer? ¿Dónde buscan el sumo bien? En la sociología, en Dios, en la providencia, en el placer o la virtud. ¿Dónde? Los estoicos. Esos que se sacrifican. En la virtud, en el servicio. Mira, tú puedes tener muchos enamorados en tu vida, muchas enamoradas en tu vida, pero ¿de quién más te vas a acordar? Y algún día vas a decir, ay caramba, ¿por qué lo dejé? ¿Por qué la dejaste? Va a ser de un estoico, porque ellos son tan virtuosos. Ellos son gente tan apasionada, gente que da sin esperar nada a cambio, ¿no? Gente que sirve sin exigir muchas veces. Y algunos lo tratan como cojudos, ¿no? Sí, pues no, sí, ese cojudo que lo utilizaron, dicen, ¿no? Pero no, siempre te vas a acordar de un amor estoico, porque no hay nadie como ellos, ¿no? No hay nadie como ellas. Dan todo, entregan todo, así los maltraten, así los traten como a un trapo, pero los estoicos son realmente impresionantes, ¿eh? Y si tú eres estoico, bueno, eres inolvidable, sin duda alguna. Bien, es la doctrina que niega la posibilidad del conocimiento y huyen de ella. Ajá, o sea, huyen del conocimiento. Los atomistas, los platónicos, los racionalistas, agnósticos o escépticos. ¿Quiénes huyen del conocimiento? Niegan la posibilidad del conocimiento. Los escépticos. Claro, pues, para ellos no hay nada seguro, ¿no? Nada es posible, o sea, ponen en duda todo. Son los escépticos. No te creen los escépticos. Estratón es conocido como uno de los primeros ateos. Perteneció a la escuela de neoaristotelismo, materialismo filosófico, peripatetismo, platonismo o cinismo. ¿A qué escuela pertenece este ateo Estratón de Lámsaco? Él fue discípulo de Aristóteles, por lo tanto fue peripatético, ¿no? Y Aristóteles en sus discípulos de igual manera generó muchas filosofías, sus discípulos de Aristóteles. Peripatetismo. Sobre la existencia del liceo y la academia, ¿se podría decir que seguían en funcionamiento en el periodo helenístico? Claro, en este periodo vemos ya a los discípulos de Platón, discípulos de Aristóteles, ¿no? Creando sus propias filosofías. Pero todavía había permanencia del liceo, esa forma de educación de Aristóteles que impuso,
o de la academia, ¿no? Esa forma de educación que puso Platón. ¿Había? Sí. No, solo la academia sobrevivió. No, nunca existieron, solo el liceo. A ver, ¿qué opinas? Sí, sí, por supuesto. Hasta hoy existe la academia. Cuando tú vas a una academia, bueno, pues la academia la fundó Platón, pues ese sistema de enseñanza. Cuando tú vas a la universidad, peripatéticos, ¿no? Porque aprendes en el campo, aprendes en el laboratorio. Entonces, sí, sí es vigente. Tanto la academia y el liceo siguen vigentes, ¿no? Hoy en día como sistemas educativos. ¿A la cual más te gusta? Depende de tu forma, de tu estilo. Hay profesiones que sí, pues la academia le resulta buena. Y hay otras que le resulta bien el peripatetismo. Siguiente pregunta. La escuela fundada por Antístenes tuvo como representante femenino. ¿A quién? Ajá, esto sí está interesante. Tiene, por ejemplo, a Hipatía, a Epicuro, Cicerón, Augusto, Cleopatra. Bueno, aquí la respuesta es Hipatía. Hipatía es un personaje interesante. Fue la primera mujer filósofo, ¿ya?, que generó la escuela de Alejandría. Ella fue una mujer de ciencia y por lo tanto sus escritos, que muchos de ellos han desaparecido, los pocos escritos que se han conservado, descubiertos recientemente, han visto una idea de una mujer científica, de una mujer que generaba planteamientos ya en torno a los estudios del universo. Hipatía también, Hipatía de Alejandría fue una de las mujeres líderes del movimiento científico en esa época, sino que, ¿qué sucede? Que el cristianismo, cuando se convierte en un poder político, ahí manda a aniquilar a todas las escuelas de Alejandría, pues, a desaparecer, a incendiar todo conocimiento científico. Eso lo vamos a estudiar prontamente. Postulaba que la manera de encontrar la felicidad está en adoptar las costumbres de los animales. ¿Quiénes? Los epicureístas, idealistas, peripatéticos, marxistas, cínicos. Acá la respuesta es los cínicos, ¿no? Cuanto más conozco al hombre, más prefiero a mi perro, decía los cínicos, ¿eh? El cinismo. ¿Cómo se le dice a quien desprecia el dinero? Aparte de cínico, claro. Sí, pues los cínicos no aceptaban la idea del dinero como valor supremo, ¿no? Bueno, valor supremo monetario en un sistema capitalista. Aparte de los cínicos, ¿quiénes despreciaban el dinero? Los cristianos, los cirenaicos, los pragmáticos, los románticos, los soñadores. ¿Quiénes despreciaban el dinero? Los cristianos, claro, ¿no? El dinero no es todo, por supuesto, es una base de la religión cristiana. Cuando el texto menciona que el pudor se ha borrado de su rostro, significa, o sea, cuando tú no tienes vergüenza de lo que dices, cuando tú no tienes, lo que dice la gente, ¿no? Cuando no tienes cara para hablar de algo, ¿cómo se te dice? O sea, ¿cómo se les dice a la gente que es sin pudor? Es un cachafaz, dice, es un cuyucara, es sin vergüenza, es asintomático, es rebelde, va a sonar, casi todos se parecen. Bueno, la respuesta acá es que es un cachafaz, o sea, sin pudor, pues, no tiene cara, no tiene cara, a pesar de que ha hecho, habla de eso, ¿no? En fin. Esther publica en su día a día de su Facebook casi 10 a 15 tomas, y además en su muro al día publica 8 a 10 de sus actividades diarias. No es política ni cantante famosa, es una mortal más, pero hace eso. Es narcisista, es nicolaita, es Kirkham, es ultrahedonista, es cochambrosa. ¿Qué es Esther? De acuerdo a esta descripción. Bueno, Esther es ultrahedonista. Pues, ¿por qué? Porque todo el día, ¿no? En su día a día, tantos y Es ultrahedonista. Bien, gracias por el tema del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho sobre el periodo helenístico romano y las filosofías planteadas, ¿no? Los estoicos, los epicuros, los ultrahedonistas, cirenaicos, los platonistas, los aristotélicos o peripatéticos, ¿no? Ni qué decir de los pirronistas. En fin, cada uno con su filosofía. Vamos a la tarea. Dibuje un cuadro que exprese una de las siguientes filosofías. Dibuja un cuadro que exprese una de las siguientes filosofías: estoico, hedonista, cínico
o ecléctico. Solo un cuadro, no vas a dibujar los cuatro, no, los cuatro no. Vas a dibujar de uno de estos un cuadro, ¿sí? Por ejemplo, si dibujas a Francisco Bolognesi en El Morro de Arica, ¿has visto ese cuadro? Ya, ¿qué filosofía es? Estoica, ¿sí o no? Claro, pues, estoica. Hedonista, placer, ¿no? Cinista, un cuadro cínico. Un cuadro ecléctico, de diversas filosofías. En fin, solo uno, ¿sí? Lo dibujas. Y sustenta el porqué de las respuestas a las preguntas planteadas. Sí, sustentas una línea, porque la respuesta, por ejemplo, de esta pregunta, cachafasa, ¿por qué? Eso es lo que vas a sustentar. Bien, gracias por escuchar, gracias por ver y bueno, pues no, espero que te estés cuidando y también cuides a tu familia. Recuerda que tú eres lo más importante de esta vida, ¿sí? Eres lo más maravilloso de tu familia, eres lo más valioso. Por lo tanto, cuídate mucho y cuida también a tu familia, que es lo más importante también para ti. Bien, nos vemos pronto. Hola fans de Scotiabank Fútbol Club. Mi nombre es Francisco Castillo, coordinador deportivo de la Barça Academy, República Dominicana, y hoy estaremos realizando un challenge coordinativo. Para esta última variante del challenge, debemos colocar nuevamente las dos sillas y colocarla una diagonal a la otra. Y empezaremos con el balón en el suelo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer rebotar el balón de la pared y marcar en cualquiera de las dos porterías. Haremos 3 series de 2 minutos. Bien. Primero, haremos rebotar el balón con la pierna derecha y marcaremos con la pierna derecha. Luego, haremos rebotar el balón con la pierna izquierda y intentamos marcar con la pierna izquierda. Y por